Bueno, vamos a continuar. Seguimos todavía con el paso 52 y ahora vamos a entrar lo que interpretamos o creemos que sucedió el día jueves de la celebración de la semana de Pascua o la semana de la Pasión, como algunos le dicen. Y vamos a tocar el tema de la celebración de la Santa Cena o la institución de la Santa Cena. Es decir, el momento en que Jesús entran ahí al aposento alto, es decir, un lugar que está ahí dentro de Jerusalén. Y vamos a ver algunos comentarios sobre este tema principalmente. Y ahorita agregamos otros comentarios más. Bueno, estamos ahí. El Marcos 14, 12 al 16 nos da más información sobre la intención de Jesús de celebrar la Pascua ahí en Jerusalén. Dice el versículo 12 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar a preparar para que comas la Pascua? Entonces es una pregunta que le están haciendo a Jesús. Y aquí vale la pena comentar algo. El primer día, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hay dos fiestas que se celebran esa semana. Son dos fiestas que van muy juntas, que es la fiesta o la celebración de la Pascua en sí, que es prácticamente un día o una noche. Es la noche del 14 de Nisan, que es uno de los meses judíos. Inicia básicamente el calendario religioso. Y la otra fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, que inicia también juntamente con la de la Pascua, nada más que la fiesta de los panes sin levadura dura una semana. Esa semana no se trabaja, le está prohibido preparar o elaborar pan con levadura, por eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. Las dos fiestas están íntimamente ligadas. Acuérdense que hemos comentado en otras ocasiones el tema de la Pascua, que tiene que ver con la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Es después de las 10 plagas que Dios mandó en Egipto a Faraón para poder que dejara libre al pueblo de Israel, bueno, a los hebreos, por decirlo así, para poder ir hasta la tierra prometida. Toda esa historia muy interesante. Y la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Jesús le da la orden ahí a Moisés. Toda esta historia está registrada en el libro del Éxodo y les dice que todos los hebreos, todos los israelitas ahí tienen que reunirse en su casa esa noche y tienen que comer un cordero, cocinar un cordero y con la sangre del cordero marcar los dinteles de la puerta, ¿no? También les dan la instrucción que no deben de comer pan leudado. Es por la premura del tiempo, no daba el tiempo para leudar la masa y tenía que ser un pan sin levadura, que tiene muchísimo significado, ¿no? Entonces, la Pascua ahí con el sacrificio del cordero, cuando sacrificaron el cordero para celebrar la Pascua. Con la sangre marcaron los dinteles de las puertas en el exterior de todos los hogares donde estaban estas familias que estaban celebrando la Pascua. Y cuando viene la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, pues la escritura dice que pasa esta plaga o este espíritu de muerte, y donde va pasando, va muriendo todos los primogénitos, inclusive de las bestias, de los animales y de los seres humanos. Pero donde veía la sangre ahí en los dinteles, pues era una señal de cobertura o de protección, es decir, esa familia estaba protegida y los primogénitos no sucedía absolutamente nada, ¿no? Pero en todos los hogares egipcios, en la casa del faraón, inclusive el primogénito de faraón, pues esa noche fue una noche de gritos, una noche de desgracia, una noche donde el faraón se había endurecido y no había querido sacar al pueblo de Israel, no daba el permiso. Y con esa situación que le tocaron ya a su familia, pues no le quedó otra más que dejarlos ir. Y no los dejaba ir por una simple razón: era mano de obra, pues vamos a decir, más que barata, porque los tenían como esclavos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad enorme de gente que los tenía como esclavos,
y los usaba para la construcción de las obras magníficas ahí en Egipto. Entonces, pues no los quería dejar ir. Finalmente, con esta celebración de la primera Pascua, que literalmente significa pasar por encima, el Passover, pasar por encima, que ahí pasaría el espíritu de muerte y no tocaría a estas familias, ¿no? Ahí sucedieron las dos fiestas, se inicia ahí, o es el recordatorio. A partir de ahí, Dios establece en el Éxodo como estatuto perpetuo la celebración de la Pascua el día 14 del mes de Nisan. Inicia el calendario religioso. Y también iniciaría la fiesta de los panes sin levadura, que tiene también muchísimo significado, porque en la Biblia la levadura está representado la corrupción, el pecado. Por la simple razón es que no había levadura como en nuestros días en polvo y una serie de cosas. Era una levadura natural, es decir, una masa madre, si lo queremos ver así de esa manera. Es una masa que preparaban días anteriormente y las dejaban que se, se corrompiera, es decir, se hinchara, se inflamara y esa masa ya pasado por ese proceso de corrupción, pues la usaban para una parte para amasar la nueva masa, le echaban ese pan y esa masa anterior y bueno, pues de esa manera podían obtener pan hinchado, inflado, más suave, con la consistencia más natural. En lugar de tener un pan sin levadura, que es un pan plano, un poquito más duro, por supuesto, porque no tiene el proceso de la levadura. Entonces siempre se establecía que en la fiesta de la Pascua, antes de celebrar la Pascua, la casa tendría que ser preparada sacando todo tipo de levadura, restos de pan leudado, nada que tuviera que ver con eso. Y por toda una semana tenían que comer pan ácimo, o es decir, pan sin levadura. Y ese día de la Pascua que iban a celebrar, como cada año, también la cena se debe de comer con un pan, por supuesto, sin levadura, ¿no? Es una fiesta perpetua, es una fiesta que tiene muchísimo simbolismo porque la Pascua representa la libertad de la esclavitud hacia la libertad de ser ya una nación y un pueblo, el pueblo de Israel. Y por supuesto la levadura, el pan sin levadura, la fiesta representa la limpieza, la pureza, porque se tienen que purificar y tiene que ser un pueblo santo, tiene que ser una tierra santa, tienen que santificar los tiempos, es decir, la relación entre el pueblo de Israel y Dios está basado en la santidad de Dios y para poder acercarse a la presencia de Dios tiene que pasar por todo un proceso de santificación, es decir, una purificación, una limpieza y entrar al proceso de purificación. En este sentido, no se puede celebrar la Pascua a menos que hayan pasado por ese proceso de purificación en el templo con los rituales adecuados, de haber preparado la casa en todos los sentidos para poder también celebrarla ahí. Es decir, habría que santificar y purificar todos esos lugares, ¿no? Entonces, el comer el pan sin levadura, pues tiene que ver con echar fuera la corrupción, echar fuera el pecado y mantenerse limpios en ese sentido. Entonces, ahí Marcos nos está dando la primera pista cuando dice que es el primer día de los panes sin levadura. Acuérdense que dura una semana, la fiesta de los panes sin levadura. Y dice que cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, es decir, es el primer día, ya están haciendo fila muchísima gente en el templo para ir a sacrificar el cordero que ellos llevan para llevarlos a su casa. Entonces, es una semana con muchísimo bullicio, es el mero corazón de la fiesta. Acuérdense que lo hemos platicado, viene gente de todos lados para celebrar la Pascua en Jerusalén, al menos así establecía la ley, que todo varón mayor de 21 años debe celebrar la Pascua en Jerusalén al menos una vez en la vida. Y había gente que lo hacía cada año de ir a celebrar ahí en el templo. Y no se diga la gente que vivía cerca me refiero a 1 o 2 días de camino, pues se iban a pasar toda esa semana ahí a Jerusalén para prepararse con los rituales, las purificaciones, las santificaciones y luego estar listos para celebrar la Pascua. Ese día, el primer día de los panes sin levadura, que es la celebración de la Pascua, pues hay muchísima gente haciendo fila. Me imagino que están todos los sacerdotes del templo y los levitas muy ocupados con la cantidad de sacrificios que tenían que hacer del cordero, ¿no? Es decir, de esa sangre que los iba a proteger y los iba a librar de la muerte, que es de lo que se está recordando, que Dios los libró de la muerte, de la maldición de esa famosa plaga, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Pascua es un recordatorio de la misericordia de Dios, es un recordatorio de que esa sangre derramada habría que tener por causa de su pecado, pero Dios ha permitido esa sangre que se derramara. Entonces tiene todo un significado, no solamente por el ministerio de Jesús, que lo hablaremos cuando lleguemos al momento de la crucifixión, sino por supuesto con respecto a todo lo que tiene que ver con la santificación. Entonces ese día los discípulos también tuvieron que ir a hacer fila para llevar un cordero que seguramente habrían comprado. Yo creo que lo compraron fuera del templo porque esa misma semana, el lunes de esa misma semana, Jesús había entrado al templo y había volcado las mesas de los cambistas y de los comerciantes, de los que vendían los corderos y las palomas para sacrificio. Entonces yo no creo que los discípulos hayan ido a ese lugar otra vez a comprar ahí cuando Jesús los reprendió, que había dicho que habían convertido su casa en casa de ladrones, ¿no? Entonces seguramente lo compraron fuera del templo y bueno, pues habría que hacer fila para poder que lo calificaran los levitas, dijeran que sí cumple con todas las observancias, porque debe ser un cordero santo, sin mancha, debe ser un cordero perfecto, que es el que van a sacrificar, ¿no? Y bueno, seguramente ellos fueron a hacer fila también, pero la pregunta es donde le dicen los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y la palabra preparar significa lo que hemos platicado hace un momento, de que el lugar donde se celebra la Pascua debe de estar totalmente libre de levadura. Todos los involucrados en la casa deben de barrer, buscar los últimos rincones, sacar todos los rastros de la masa vieja, que es una masa madre, que es una levadura, y también todos los rastros de pan que haya sido leudado. Nada tiene que ser leudado, todo tiene que ser echado fuera. De acuerdo a la tradición, se encargaban de juntarlo con una plumita para no tocar, porque acuérdense que si ellos ya habían pasado por los ritos de purificación y tocaban un pan leudado, pues ahí perdían su purificación. Ya era todo un problema. Entonces había que barrerlo y con una pluma juntaban los rastros que quedaban de la levadura o de los panes leudados, los echaban en una pequeña manta, les hacían nudos sin tocarlos y los llevaban a la sinagoga y allá los quemaban y se deshacían de eso, ¿no? Entonces, todo unos rituales, toda la preparación de la cena pascual, había que preparar no solamente una parte del cordero, porque cuando llegabas a sacrificar el cordero, ese sacrificio, una parte se divide en tres partes, una parte se queda los sacerdotes, es para su alimentación, la otra parte se queda, una tercera parte se queda el que va a ofrecer el sacrificio, y la otra se quema como parte de esa ofrenda, ¿no? Entonces ellos regresan con una parte del sacrificio para el cordero. En algunos casos, cuando es el cordero pascual, casi en la totalidad se regresa para que sea una cena de celebración familiar en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, que dónde quiere celebrar la Pascua, dice el versículo 13 que envió dos de sus discípulos, no sabíamos quiénes eran, pero eran dos los que se iban a encargar del lugar, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y síganlo. Y donde él entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hay algunos puntos que vale la pena comentar. Una es que Jesús está celebrando la Pascua dentro de la ciudad. Ellos son de Galilea, podían haberse quedado afuera, es decir, en una tienda de campaña o a lo mejor irse a Betania, donde se estaban hospedando anteriormente. Pero no, aquí es muy claro, Jesús tiene la intención de celebrar la Pascua dentro de las murallas, en Jerusalén mismo, que es más santo que afuera de las murallas, ¿no? Y la manera que les dice, pues vayan y se van a topar con un hombre que lleva un cántaro de agua. No es común, ¿eh? Que lo que van a ver. Es decir, los hombres no van a los pozos a sacar agua. Esa es parte de la tarea de la mujer. Ver a un hombre que está cargando agua desde el pozo es algo fuera de lo común, o sea, totalmente difícil de ver. Sin embargo, Jesús le da esa señal porque
como no es común ver a hombres cargando un cántaro de agua, pues sería fácil identificarlo y él les pudo haber sorprendido, ¿no? Que sea un hombre que está haciendo una labor de mujer. Y ellos lo vieron, lo siguen, estos par de discípulos, y donde se metió a la casa, ahí hablaron con el dueño y les dijo, el maestro está preguntando que dónde está el aposento porque él quiere celebrar la Pascua con sus discípulos aquí. Y no sabemos quién es el dueño de la casa. Jesús sí sabe. Algunos han comentado que pueda ser tal vez un discípulo de Jesús, porque acuérdense que no nada más eran los 12 apóstoles y discípulos, tenía mucho más discípulos. Había un grupo mucho, muy grande, tal vez más de 70. Entonces pudo haber sido un discípulo o un seguidor de Jesús o alguien que le reconocía, pero sabía quién era Jesús, ¿no? Porque al instante acepta, inclusive él ya estaba preparando el lugar. Yo no sé cómo se hizo esa conexión, si el Espíritu Santo le habló a este señor de que preparara el lugar, es decir, estaban todos los muebles acomodados, por eso dice el pasaje que estaba el aposento ya preparado para ellos, dispuesto, amueblado, o sea, ya con toda la limpieza levítica de echar fuera toda la levadura, y ese es lo que se conoce como el aposento alto, ¿no? Ahí hay, actualmente en Israel, en Jerusalén, cuando va uno de visita a visitar Jerusalén, los guías de turistas lo llevan ahí a un lugar que se llama el aposento alto. No sabemos si es exactamente el original donde estuvo Jesús, pero pues sí, sí estaba dentro de las murallas, dentro de la ciudad en algún punto de esos, ¿no? Entonces ahí fue donde Jesús toma la decisión de celebrar la Pascua juntamente con sus discípulos. Es una Pascua para ellos muy importante por todo lo que iba a suceder, por lo que Jesús iba a decir. Los discípulos no están al tanto de todo lo que va a pasar, aunque Jesús ha estado hablando constantemente de lo que iba a suceder, pero para los discípulos como que no captaron, no le dieron magnitud a las palabras de Jesús. Ellos solamente ven que Jesús va a celebrar la Pascua junto con ellos, todos juntos. No sabemos si los años anteriores celebraron la Pascua también ahí o en otro lugar, pero bueno, esta Pascua es muy, muy, muy especial, sumamente especial. Entonces dice el versículo 16 que entraron sus discípulos y a la ciudad y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua, ¿no? Marcos 14:17 nos dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12 y resalta que fue en la noche. La cena de Pascua siempre se celebra, como dice, cena. No es durante la mañana, no es al mediodía, no se puede cambiar el horario, no puede ser en la madrugada. Siempre la celebración de la Pascua judía tiene que ser en la noche, después de las 6 de la tarde, por supuesto, que sería el 14 de Nisan. Entonces, el día 13 de Nisan fue cuando Jesús les dijo que fueran a preparar la Pascua y fueran a traer el cordero para celebrar la cena. ¿Por qué? Porque el día de Pascua, 14 de Nisan, empieza a las 6 de la tarde, de acuerdo al calendario judío. Siempre los días inician a las 6 de la tarde. A partir de ahí ya están dentro del día 14 de Nisan y bueno, pues llega la noche y se van al aposento alto para celebrar la Pascua, ¿no? Y hay algunas cosas que vale la pena comentar, ¿no? Dice Lucas 22, versículo 14 al 18. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es decir, cumplieron con las demás observancias de los rituales que tenían que hacer y luego llegan y llega el momento donde habría que sentarse a la mesa y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Aquí llama la atención porque Jesús está diciéndoles que él había preparado de hace mucho tiempo este momento, ¿no? Que es un momento prácticamente de despedida y de sentar hay un convenio y un pacto con sus discípulos, ¿no? Entonces, es un hecho que habían celebrado la Pascua los años anteriores. Por eso les digo que esta es una celebración totalmente distinta para Jesús y los discípulos, porque le dijo, he deseado mucho, mucho, desde hace años, desde que empezamos juntos hace 3 años con todo este ministerio, estoy esperando celebrar la Pascua con ustedes, es decir, con la gente más cercana, con los más queridos, con su familia, y en ese sentido podemos entender que en este caso es un asunto familiar por la cercanía que tiene con los discípulos.
La Pascua siempre se celebra con la familia. En este caso, Jesús está celebrando con sus discípulos, que son su familia, y así los está tomando en cuenta de esa manera. Pero dice el versículo 15 que dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Es decir, he esperado este momento de estar juntos, un momento íntimo, uno de los momentos más valiosos, importantes. Dice, porque estoy a punto de padecer, algo va a suceder donde yo voy a padecer, sufrir, va a pasar por un momento de sufrimiento y por supuesto los discípulos pasarían por un momento de confusión, de falta de rumbo, de dirección, por lo que estaba a punto de suceder después de la celebración de la Santa Cena, por lo que iba a pasar esa noche, que iban a prender a Jesús y al siguiente día, el viernes, pues iba a ser crucificado, ¿no? Entonces Jesús dice, antes de que entre a padecer todo esto, quiero celebrar con ustedes este momento tan especial. Y el versículo 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, esta es mi última celebración de Pascua, por eso es muy importante estar con ustedes, porque ya no la voy a volver a celebrar. Es decir, ya no voy a estar con ustedes y la vamos a celebrar hasta que ya sean cumplidas todas las cosas en el tiempo final, en el juicio final, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, cuando el reino de Dios se haya establecido sobre toda la creación. Entonces dice Jesús que eso ya no podría pasar tiempo con ellos. Las siguientes celebraciones de la Pascua, ellos la pasarían solos y por supuesto con el tiempo se tomaría como que Jesús es nuestra Pascua. Pero ese ya es un tema que veremos más adelante. Entonces ahí está Jesús diciéndole la importancia de lo que están a punto de tener de esa celebración especial, ¿no? De la Pascua, que tomaría un rumbo totalmente distinto a partir de ahí, ¿no? Y aprovecha el momento en esa celebración de la Pascua para hacer algo que sorprendió a todos. Jesús dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 del versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, o sea, antes de cenar, comer el cordero, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ese es algo que Jesús ya estaba claro de lo que estaba a punto de suceder. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí vemos el vínculo tan fuerte que Jesús tiene con sus discípulos. Por eso quería celebrar la Pascua con ellos de una manera muy especial. Y dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, en las manos y que había salido de Dios y y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces ahí Jesús está hablando muy claro porque dice que llegó el momento en que ya se estaban acomodando las cosas. El diablo había puesto ya en el corazón de Judas que debía de entregarlo, ¿no? Es ya Judas había negociado, quizá pudo haber sido el día anterior, el miércoles o el martes. Es muy probable que haya sido el miércoles cuando Judas fue a negociar con los fariseos, a llegar a un acuerdo cuando les dijo, pues, que me van a dar si les entrego a Jesús. Y entonces ahí acordaron, como lo vimos la sesión pasada, pues acordaron su peso en 30 monedas de plata, que fue lo que le ofrecieron a Judas. Y Judas dijo, bueno, pues ya nos vamos a poner de acuerdo. Y seguramente ahí se pusieron de acuerdo en decir, bueno, mañana va a haber la celebración de la Pascua y después de la celebración de la Pascua nos vamos a ir al Monte de los Olivos, que está allá enfrente, a la afuera de la muralla enfrente del templo. Dice, y ahí, pues que me acompañe la guardia del templo y de al que vean que yo vaya a besar, le dé un beso en la mejilla, ese, y lo identificaron. Pero ahí donde dice que ya entró en el corazón de Judas, que entregase esa noche a Jesús. Y bueno, el versículo 3 dice que Jesús ya sabía todo ese proceso y que ya las cosas estaban dadas, ya hechas, y que todo el plan había salido de Dios. Eso es algo muy interesante. Dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir,
todo el plan de pasar por ese proceso como cordero que va al matadero sin quejarse, sin emitir ningún sonido, sino así iba a ser crucificado y que después iba a resucitar e iba a regresar al Padre. Entonces ahí Jesús sabía que todo estaba dispuesto y venía de parte del plan que Dios había establecido para rescatar al mundo. Y entonces dice, bueno, ya llegó el momento, ya estamos a cuestión de horas de lo que va a suceder. Entonces se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un palangana, un lebrillo, una cosa así, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es una acción extraña para los discípulos, sumamente extraña porque no corresponde al maestro hacer eso, ni siquiera a los discípulos, sino esa es una tarea propia de los esclavos, de los sirvientes. En casi todas las casas pudientes ahí en Jerusalén, en Israel, la gente que tiene posibilidades de tener esclavos o de tener gente que trabaja a ese nivel, pues una de las tareas principales era precisamente lavar los pies de los visitas. Llegaba una visita y le quitaban las sandalias y traían el agua para lavar los pies, perfumarlos, quizá ya estaba dentro de la casa y que estuviera totalmente limpio, ¿no? Entonces nunca esperaron los discípulos que Jesús, siendo el maestro, pudiera hacer eso con los discípulos. Así es que es una imagen de sorpresa para todos, e inclusive algunos ni siquiera estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo, porque estaba tomando una posición de esclavo. Pero esa era parte del plan. O sea, inclusive la muerte de Cristo en la cruz es una muerte injusta, una posición de delincuente, una posición de esclavo. Y así lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? Que tomando forma humana y en la condición de siervo. Es decir, fue bajando de nivel en los temas de dignidad hasta tomar la escala más abajo. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre toda la escala que hay en la sociedad judía en el tiempo de Jesús, desde los más santos que eran el sumo sacerdote, los sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos, y luego va bajando de santidad, es decir, de purificación hasta que llegan las personas más indignas, como los cobradores de impuestos, los que trabajaban como curtidores de pieles, ya eran en una posición social mucho, muy abajo. Los esclavos estaban todavía más abajo de los judíos con trabajos cuestionables que no eran de buen prestigio, que por supuesto, los consideraban como indignos de saludarlos, de tener trato con ellos, pero los esclavos estaban en la escala más abajo, ¿no? Entonces ahí Jesús está tomando la posición de mucho más abajo de todos. El maestro, siendo lo que es el Mesías, pues ahí empieza a tomar esa posición y por eso los discípulos como que no están de acuerdo con lo que Jesús está haciendo. Pero dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿A qué se refiere Jesús con que lo va a entender después? Porque una vez que Jesús ya no esté en asuntos de días, quizá un mes después, mes y medio después de ese momento, cuando vendría el Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, habría toda una transformación total y una comprensión de la visión del plan de Dios y de la posición de los discípulos y de los apóstoles con respecto a la iglesia, ¿no? Y entonces ahí comprenderían quiénes son. Por eso cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, hablan de una situación totalmente distinta de considerarse a ellos como siervos inútiles, es decir, como servidores. Pero por eso le dice Jesús, ahorita no estás entendiendo lo que yo estoy haciendo, pero lo vas a entender y va a llegar un momento que lo vas a comprender. Entonces, el versículo 8 dice Pedro, que no me vas a lavar los pies jamás. Otra vez ahí está la posición del apóstol Pedro, indignado, dice, de ninguna manera voy a permitir que tú me laves los pies. Eso yo no lo voy a aceptar, de ninguna forma. Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Es decir, no puedes ser parte de mí, ni de los planes que vienen, ni de lo que va a suceder en más adelante. Y tendría que ver básicamente con salvación, al final de cuentas. Tener parte con Cristo es parte de la salvación. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Dijo, pues si se trata de eso, pues entonces todo parejo, ¿no? Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, para celebrar la Pascua habría que pasar por los baños rituales. Es decir, seguramente todos sabían, la preparación de la Pascua no solamente limpieza espiritual, rituales de purificación, sino también de lavamientos. Ellos tendrían que haberse bañado o pasado por este proceso de limpieza, y entonces el único polvo sucio que traían es lo que la caminada que se dieron por las calles de Jerusalén hasta que entraron al aposento alto. Entonces, eh, Jesús les dice, el que está limpio no necesita más que los pies, están limpios, ya se purificaron con todos los rituales, dijo, nomás los pies los traes empolvado, pero toma otro significado en el sentido espiritual porque dice, están vosotros limpios, aunque no todos. Y ahí como que avienta ahí una indirecta a Judas que está presente y que seguramente en ese momento también le lavó los pies a Judas. Es muy probable que así haya sido. Judas todavía está ahí, por eso vemos en la nota que en el versículo que ya había entrado el diablo en los planes de Judas, sin embargo ahí está presente y le avienta una indirecta, dice, no todos están limpios, ¿eh? Por eso es versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces la escena es muy interesante, y el versículo 12 sigue hablando del mismo tema del lavamiento de los pies. Dice, así que después de que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben ustedes lo que acabo de hacer, lo que he hecho? Dice Jesús, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, de acuerdo, así es, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús entonces aprovecha la situación de la sorpresa y le dice, ustedes me llaman a mí Señor. La palabra Señor ahí es Kyrios, es decir, como el amo de la casa, el maestro y el amo dueño de todo en ese sentido. Entonces le dice, ustedes hacen bien, si yo siendo el Señor y el Maestro, el que tengo toda la autoridad, les he hecho a ustedes eso, pues entonces ahora ustedes tendrán que hacerlo igual a los demás. Es decir, yo les di el ejemplo, si yo pude hacerlo, ustedes lo pueden hacer. Con los años se ha quedado esta versículo 15 de que Jesús les dijo que hicieran lo mismo también entre vosotros, es decir, entre ellos mismos, y se ha quedado como un ritual a través de los siglos. Es decir, se practica mucho en Semana Santa, principalmente la Iglesia Católica lo tiene dentro de sus rituales. Yo he visto en algunas ocasiones, a lo mejor algunos pastores que lo han hecho también, pero habría que recordar que Jesús no se está refiriendo a que tuvieran que repetirlo como si fuera un ritual y lavarle los pies a los demás. Obviamente a lo que Jesús se está refiriendo es decir, si yo tomé la condición y la posición de un siervo, de un sirviente o de un esclavo hacia ustedes, ustedes hagan lo mismo con los demás. Es decir, tomen una posición humilde y sencilla para servirse entre ustedes mutuamente. Todos son iguales, no hay ningún señor entre ustedes, ninguno es mayor que los demás, todos están iguales, y todos los que crean en el evangelio que ustedes van a predicar serán iguales. En la iglesia, en la comunidad que se va a formar, ninguno está por encima de otro, todos están en la misma condición. Si quieren llegar a ser grandes dentro del reino de los cielos, tendrán que ser humildes y sencillos. Yo ya les puse el ejemplo, si yo lo hice, teniendo toda la autoridad, vieron el poder que tengo. ¿Ustedes creen que yo he venido de parte de Dios? ¿Creen que soy el Mesías? ¿Creen que Dios me ha enviado para establecer el reino? Bueno, háganlo ustedes entre ustedes mismos, ¿no? Entonces, lejos de convertirse en un ritual, el mensaje de Jesús es que todos los discípulos, sus seguidores, hasta nuestros días, una de las características de esa comunidad sería la humildad y la sencillez, sin importar la posición de autoridad o de administración que tuviera. Eso no tiene nada que ver. Es decir, si la persona tiene una posición importante dentro de la iglesia o es una persona con muchos dones, muchos talentos, eso no sirve de nada. Tiene que poner en práctica el servicio
a los demás, a los más humildes, a los más sencillos. Pues ahí aparece, ahí empieza el evangelio y ahí es donde se reconoce quién es de cada quien. Por eso no tiene que ver con un ritual, porque un ritual desconecta a la persona con los demás. Si yo cumplo con el ritual, pues no les estoy sirviendo, estoy cumpliendo con un ritual porque así debe de ser. Pero cuando humildemente se lo hace para poder ayudar a los demás, una ocasión a mí se me ocurrió en una Semana Santa, estaba muy joven y había ese momento, inclusive una predicación y el pastor había lavado los pies a varios de ahí líderes de la iglesia y yo dije, pues yo lo que puedo hacer es ir a lavar el carro de uno de ellos y se me ocurrió lavarle el carro. Y ahí en el estacionamiento, estaba muy joven, como una manera de ser sencillo y humilde y ponerlo en práctica. O sea, no tiene que lavar los pies, no tenemos que hacerlo, pero si lo quiere hacer, pues está bien. Pero aquí lo que importa es servir aún a personas que están en una condición, en una posición más abajo que nosotros, ¿no? De nosotros tomar la posición de siervos, de ponerse de rodillas y de lavar los pies o lo que sea necesario que habrá que hacer. A lo mejor no vamos a lavar los pies, pero sí podemos tomar una condición de siervos, ayudar, servir y estar dispuestos. Eso es una señal de entrega y es una señal de comprender que la grandeza en el reino de Dios está precisamente en eso, ¿no? Versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Es interesante las palabras que está diciendo. Ni el enviado es mayor del que lo envió, o sea, es el mensajero. Si sabéis estas cosas, van a ser muy aventurados, bienaventurados, seréis si las hicieres. No hablo a todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Bueno, Jesús ahí está hablando de dos conversaciones. Una, donde está explicando sobre quién es el mayor, refiriéndose a lo que acaba de suceder con lavarle los pies, y lo dice muy claro, está muy claro, dice, la grandeza no es con que el siervo es menor que el Señor, dijo, todos son iguales, en esta comunidad, en la iglesia, así va a ser, todos van a estar en la misma posición, y dice que si practicamos eso, pues vamos a ser bienaventurados, es decir, habrá un alto nivel de bienestar, se siente bien sirviendo a los que están en necesidad. Y luego a partir del versículo 18, como hace primero una palabra de declaración, dice, no hablo de todos vosotros. Es decir, lo que voy a decir no estoy hablando de todos. Dice, "Pero sé de quién estoy hablando". Por eso dice Jesús, dice, yo sé quién es elegido, más para que se cumpla la escritura, porque la escritura, como vimos en algunas profecías la sesión pasada, acerca de que alguien iba a traicionar al Mesías, ya estaba escriturado, ya estaba profetizado. Dice Jesús, dijo, no es por todos, pero nomás para que se cumpla la profecía. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Es decir, se ha rebelado contra mí. Y cuando dice el que come pan conmigo, es alguien que a lo mejor estaba cerca de él, al lado de la mesa, y aprovechaba en el caldo que les están dando o el vino que están ahí teniendo. eh, Acuérdense que el pan sin levadura es un pan duro, relativamente duro, o sea, no es tan suave, que regularmente se tiene que pasar en alguna sopa o en algún caldo o en algo para ablandarlo. Eso es propio del pan sin levadura, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús, el que come pan conmigo, es decir, aquel que va a meter su pan duro en mi plato, dice, ese es el que se ha levantado contra mí, me ha traicionado. Entonces está dando como una señal. Versículo 19 dice, desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Por eso está anticipando estas palabras para que vean que Jesús tiene conocimiento de las cosas que van a suceder. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ahí está la grandeza, la conexión. Dice, ustedes van a ser enviados, que eso es lo que significa apóstol. La palabra apóstol significa ser enviados. Traen un mensaje, son mensajeros, ¿no? Entonces el mensaje, por ser el portador del mensaje,
se lo llevan en humildad, como Jesús ha dicho, los están recibiendo a ustedes. Es que me reciben a mí. Si lo reciben a ustedes, me están recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, pues recibe al Padre, porque yo también he sido enviado, los dos. Entonces, en ese sentido, está hablando de toda la conexión. Aquel que recibe el mensaje de los discípulos, de los apóstoles que son enviados, mensajeros, traen un encargo del Evangelio, pues está recibiendo, por supuesto, a Jesús. Está haciendo esta conexión, se convierte en discípulo y a la vez con el Padre. Y ahí está la unidad de toda esa conexión entre unos con otros, todos iguales, conectados con Cristo y a la vez conectados con el Padre. El Juan capítulo 13, Jesús empieza a hablar acerca de la traición de Judas. Versículo 21 dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu. Ahí la palabra se conmovió en su espíritu es como estremecerse interiormente. Es decir, que de repente toma conciencia que ya está muy cerca todo lo que va a suceder y como que hubo un sacudimiento interior de todo lo que va a pasar y por lo que tiene que pasar, que sería, por supuesto, algo muy difícil. Y dice que al conmoverse en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Yo supongo que del otro lado donde estaba Judas. Me imagino que Judas estaba a un lado y este discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, está también sentado al otro lado también en la mesa. Y entonces dice que los discípulos que estaban ahí, porque ya estaban las indirectas de que uno iba a traicionar a Jesús y no sabían quién era, le hacen una seña a Juan. Dice, oye, pregúntale, como que le están haciendo la seña para que le digan quién es el que lo va a traicionar o quién es de nosotros. Entonces, y dice el versículo 24, a este pues hizo seña Simón Pedro, es decir, el apóstol Pedro fue el que le aventó una indirecta a Juan para que le preguntara, para que le preguntase quién era aquel que de Jesús hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo al Señor, ¿quién es? Entonces, ahí cuando vemos que dice que Jesús está, que Juan está recostado cerca del pecho de Jesús, no es que Juan estuviera ahí en el pecho, en el hombro, recostado y los demás, no, era la posición en que están sentados en la mesa. No son mesas occidentales como aquí nosotros que nos sentamos en sillas y la mesa es alta. No, celebrar una cena así son mesas muy cortas. Ellos están sentados en el suelo, literalmente, rodeado tal vez de algunos cojines, en alguna alfombra, en alguna cosa así, y la mesa es muy bajita. Entonces, no pueden meter los pies abajo de la mesa porque topan unos pies con otros, casi siempre están sentados de lado, con el hombro apoyándose de una y otros se apoyan unos con otros. En este caso, alguien se está apoyando con Jesús, que es Juan, por eso dice que está recostado por la posición que toman dentro de las mesas típicas de las celebraciones de aquellos tiempos, que no hay mesas grandes, son al estilo así oriental de Medio Oriente, donde están todos sentados ahí en el suelo, ¿no? Entonces ahí le hace la pregunta, por estar recortado, porque le queda muy cerca, y le hace la pregunta a Jesús. Jesús le responde a Juan y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces ahí está la clave. Ya había hablado de que Satanás había entrado a los planes de Judas y ahora ya lo está identificando y por eso está mojando este pan. Ese pan duro, que es sin levadura, que no es nada suave, siempre se tiene que mojar para poder consumirlo, ¿no? Entonces está mojado, no sé en qué será, algún caldo del mismo cordero, o es vino, un vinagre. Ya ven que es muy costumbre de también de los países mediterráneos hacer un bálsamo con aceite, vinagre y chopear y el pan. Pues es muy probable que pudo haber sido así, a lo mejor aceite con vinagre que estará ahí sopeando, no lo sé, pero bueno, se tiene que mojar. Entonces eso es lo que Jesús hace y le da un pedazo de pan mojado a Judas Iscariote. Dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya.
hazlo pronto, lo más pronto. Pues Jesús está ahí diciéndole a Judas que él conoce muy bien los planes, que sabe los planes que había hecho Judas con los sacerdotes y con los fariseos. Pues digo, el plan que has tenido, si ya lo vas a hacer, hazlo ya de una vez, no te tardes tanto. Versículo 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Es decir, sabían una indirecta sobre la atracción, de la traición, pero no sabían exactamente qué iba a pasar. Jesús sabía que lo iba a entregar en el Monte de los Olivos, más adelante, unas horas después de esa cena, ahí lo iba a entregar, pero los demás no entendían absolutamente nada. Versículo 29, porque algunos pensaban que Jesús le había dicho eso porque Judas era el que tenía la bolsa, el tesorero ahí del grupo. Pues le decía, compra lo que necesites para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces ellos no entendieron las palabras de que lo que tienes que hacer, hazlo ya de una vez. Entonces ahí no sospecharon que Judas lo iba a traicionar en el sentido de entregarlo, ¿no? Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces ahí ya se sintió aludido, se sintió tal vez descubierto. Y Jesús lo descubrió en secreto, no delante de los demás. Entonces él se indignó tal vez, o ya se sintió mal, ya no aguantó estar ahí delante de Jesús porque lo había traicionado y se fue a dar el plan. Es decir, pues ya se fue con la guardia porque seguramente tenía que ir al templo a ir a recoger la guardia del templo, porque no fue solo y lo alcanzaría a Jesús ahí en el Monte de los Olivos. Y bueno, Juan 13, el Evangelio de Juan 13, 31, Jesús da unas palabras muy, muy bonitas en esa noche de Pascua. Si se fijan la imagen que yo les puse aquí, ahí se ve cómo están la mesa muy abajo y sentados en cojines y algunos recargan sobre la mesa o se recargan en el hombro de la otra persona, ¿no? Bueno, dice Juan 13, 31, dice que entonces Jesús, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Parece un trabalenguas por la repetición de la palabra glorificar, pero lo que Jesús está diciendo dice, llegó el momento de ser glorificado el Hijo del Hombre. Glorificar significa que va a ser exaltado, levantado y recibir todo el honor y la gloria que le corresponde. Obviamente el siguiente iba a ser crucificado, el domingo iba a ser resucitado. Entonces Jesús dice que de la manera en que el Hijo es glorificado, Dios es glorificado en él, porque Dios lo envió. Es decir, lo que haría Jesús sería para la gloria de Dios. Y dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le va a glorificar en sí mismo. Es decir, Dios le permite que Jesús reciba su propia gloria en sí misma. ¿Por qué? Porque también, por supuesto, es Dios. Versículo 33 usa una palabra muy interesante que va a repetir más adelante y que básicamente aparece en el Evangelio de Juan, la palabra hijitos. Y ahí está una relación amorosa, cariñosa, están en esa intimidad como familia en la última Pascua que ellos iban a celebrar y les habla con mucho cariño, con ternura y les dice, aún estaré con vosotros un poco, es decir, me queda poco tiempo con ustedes. Y yo supongo que ellos, los discípulos, se sienten muy tristes porque Jesús ha estado anunciando que ya les quedaba poco tiempo, pero ellos no entienden la totalidad del asunto, pero sí es que se van a quedar solos. Entonces es como una despedida esta celebración. Por eso Jesús le dijo, he deseado tener esta cena con ustedes. Y entonces les dijo Jesús, no estaré con ustedes, me queda poco tiempo con ustedes, me van a buscar, pero como les dije a los judíos, así los digo también a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Yo tengo que ir solo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Estas palabras son unas palabras impactantes y muy fuertes en la relación con Cristo. Es un momento de despedida.
Jesús se está despidiendo ya, les está dando todas las pistas y les está dando encargos de cómo deben de tratarse entre ellos, de ser humildes, de ser siervos unos con otros. Y entonces les dice, ya me voy, pero ustedes no van a poder ir a donde yo voy. Se van a quedar solos, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Es decir, los mandamientos que están del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, ahí están. Pero yo les voy a dar uno extra y que tiene que ver con ustedes ahora. Y ese mandamiento dice, de la misma manera en que yo los he amado, también ámense unos a otros. Esa es la base y esa es la médula del cristianismo. El cristianismo fue reconocido por los primeros siglos por el amor hacia los demás. Ninguna religión ni sistema religioso de la antigüedad hizo lo que el cristianismo hizo. Por eso fue expandiendo con una velocidad sorprendente y aunque fue perseguido en los primeros siglos, no pudieron hacerle nada porque el amor de Cristo, que como los trató a los discípulos hicieron lo mismo con los demás, siempre cuidando a los más débiles, a los necesitados, atendiéndolos, no dejándolos atrás, siempre sirviéndolos y ellos se ponían como siervos de los más humildes. Entonces, ese efecto que no se practicaba ni en el judaísmo, ni se practicaba en las demás religiones, fue un impacto tremendo. Lo que realmente sacudió a las sociedades de los primeros siglos, que el cristiano sacudió, fue el efecto del amor del evangelio. Es decir, lo que Jesús está diciendo, dijo, les dejo un mandamiento y es el único mandamiento que Jesús dejó. No dejó otro. Hay una ordenanza de ir a llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Esa es una orden. Pero este mandamiento es el único que Jesús dejó, que se améis unos a los otros como yo los he amado, de la misma manera. Es decir, lo que yo voy a hacer por ustedes, ustedes tienen que estar dispuestos a hacer por los demás. Y lo más interesante, dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No habría otra manera de saber que son cristianos, sino en la manera en cómo se tratan unos a otros y cómo se ayudan y se sirven y se cuidan y guardan sus espaldas y se atienden unos a otros. Esa sería la distinción sobre todos los demás sistemas religiosos. Dijo, esa sería la gran diferencia. ¿Cómo sabrá la gente de que ustedes son mis discípulos? En la manera en que se tratan unos a otros y en la manera en que se sirven unos a otros, se cuidan unos a otros. Y Jesús lo dejó como la médula de poder saber cómo comportarse dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque pues, un teólogo puede ser un teólogo, pero eso no quiere decir que sea un cristiano. De hecho, yo leí varios libros hace muchos años, uno de ellos en especial de un teólogo, y la verdad es que el teólogo ni siquiera era creyente, pero estudió teología, hizo una carrera de teología. En aquellos años la teología era toda una carrera, a- filosofía y todo eso, ¿no? Pero ni siquiera era creyente. Así es que ser teólogo, dominar la Biblia, no lo hace creyente. Tener un talento excepcional, aún ser cantante o ser un predicador o ser un maestro, todo lo que querramos en los dones que tengamos no funcionan si no está de por medio el tema del amor. Por alguna razón, el apóstol Pablo le dedica todo un capítulo en el libro de Corintios 13, segunda de Corintios 13, donde empieza a hablar acerca del amor. Y Jesús les dijo, este es el mandamiento que los dejo. Es la única manera que los identifiquen. ¿Cómo sabremos quién es quién? A través del amor. Así como yo los amé, así ustedes ámense y así van a amar a aquellos que ustedes van a llevar el evangelio. Es una palabra tremenda lo que está diciendo, no es cualquier cosa, porque eso es lo que va a distinguir al cristianismo y lo hizo por siglos, hasta que se fue desvaneciendo y entonces el ritualismo ocupa, por supuesto, otras posiciones más importantes. Las jerarquías ocuparon posiciones importantes. Las liturgias empezaron a tomar posiciones sumamente importantes. Pero la práctica del evangelio se fue diluyendo y quedando solamente en algunos grupos minúsculos o en algunas personas que practicaban el evangelio y que ahora se ha visto a través de los siglos en algunas personas que se dedican a cuidar a los enfermos y hacerlo en el nombre de Jesús, pero no queda como una señal del seguidor de Cristo, sino
como alguien que tiene un ministerio especial, con una carga especial de atender a los más necesitados. Entonces ahí necesitamos nosotros recuperar esa señal porque es lo único que nos distingue, no la manera de hablar, no la manera de cómo actuamos, sino más bien cómo vivimos y cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos unos a otros, ¿no? Y bueno, entra el tema de la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, que es otra de las ordenanzas de Jesús. Y dice el versículo 16 de Lucas 22, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla el reino de Dios. Es decir, lo que hablaba ahorita de la celebración de la Pascua, lo que dijo Jesús. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada o se derrama. La Santa Cena, es decir, lo que está sucediendo en ese momento, tiene que ver con un pacto. Ahí es donde inicia el nuevo pacto. Y aunque se ha hablado mucho de la Santa Cena, de lo que Jesús instituyó, y a veces se le ha dado ciertos poderes especiales de que sucede, que se transforma en el cuerpo de Cristo, que ha estado sujeto a mucha discusión a través de los siglos, el elemento más importante de la celebración de la Santa Cena es la celebración de un pacto, porque Jesús está ahí con los discípulos y toma ese pan que es un pan plano, sin levadura, y lo parte y es decir, un pan que no tiene pecado, que no tiene corrupción de la levadura, dice Jesús, este es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes. Y ahí es donde habla Jesús de ese cuerpo que él no tiene pecado, ni hay corrupción en él, y que va a ser crucificado, es decir, entregado totalmente por ellos. Y toma igual la copa de ese vino que regularmente se disolvía con unas dos partes de agua también, y dice exactamente lo mismo. Dice, esta es la sangre que va a ser derramada, ¿no? Que por vosotros es derramada. Entonces ahí Jesús está hablando de su sufrimiento y del derramamiento de su sangre del cordero, que es una sangre limpia, y su cuerpo que sería entregado, un cuerpo sin levadura, sin corrupción, sin pecado, y que eso había venido para ser entregado y sacrificado por todos nosotros. Por eso dice que este es el nuevo pacto, dice el versículo 20. Esta copa y este pan están representando el nuevo pacto de esta sangre que se derrama. Por eso dice el versículo 19 al final, dice, haced esto en memoria de mí. Entonces la Santa Cena es un memorial, es un recordatorio en donde hicimos un pacto. Los discípulos hicieron un pacto con Jesús de mantenerse fieles con él hasta que Jesús regrese, que es muy similar a las ceremonias de las bodas de la antigüedad. Va el novio con su padre a pedir a la novia que si se quiere casar con ella, los padres de la novia acuerdan la dote y acuerdan que sí acepta, y entonces en ese momento, que es la primera visita, tanto el padre de la novia y el novio como el padre de la novia y la familia sientan a la mesa y entonces parten un pan y toman una copa y todos toman de la misma copa y todos toman del mismo pan, que eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está partiendo el pan para que todos coman del mismo pan y pasa la misma copa entre todos para que tomen del mismo pan y les dice, esto soy yo. Y al momento de que todos lo estamos tomando, nos estamos ligando y comprometiendo y hacer una promesa de pertenecernos a nosotros mismos en este acuerdo que estamos estableciendo de este pacto. Así como los novios se comprometen a mantenerse fieles. Entonces, ¿qué pasa? El novio se iría y tardaría meses en regresar. Mientras tanto, la novia se debe mantener fiel y les deja las monedas que representan ahí el Espíritu Santo, las monedas a la novia, ¿no? Entonces Jesús está haciendo lo mismo. Dijo, yo me voy a ir, yo soy el novio, pero ustedes quedamos ya en compromiso. Yo me voy, voy a morir, voy a resucitar, pero si ustedes se mantienen firmes, yo voy a regresar por ustedes. Entonces dice Jesús, cuando pase el tiempo, cuando pasen los meses que ustedes no me van a ver,
Y cuando pasen los años que no me van a ver, se tienen que estarse acordando de este compromiso que hicimos, en donde yo entregué mi vida por ustedes y ustedes se entregan conmigo a mantenerse fieles, a no renunciar a esta promesa que estamos haciendo y a comprometerse de mantenerse conmigo hasta que nos volvemos a ver. Por eso dice Jesús, acuérdense de mí, hagan de esto un memorial, haced esto en memoria de mí. Cada vez que se reúnan, cuando estén todos juntos, hagan este memorial y partan el pan y tomen de una copa y entonces renueven los votos, que eso es lo que está sucediendo, renovando votos. Cada vez que participamos de la cena del Señor estamos renovando los votos. Al novio no lo hemos visto, pero creemos en él y creemos en su promesa que un día vendrá por la novia. Y cuando venga por la novia, que es el día del rapto, entonces vendrá el juicio final y entonces serán las bodas del Cordero. Vendrá por la iglesia, por eso dice Apocalipsis, y a la iglesia, es decir, a la novia se le ha concedido vestirse de lino fino. Se le concedió vestirse de blanco porque se mantuvo limpia hasta el día de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, en la Santa Cena es eso, un compromiso, por eso se llama nuevo pacto. A partir de ahí nosotros vivimos con un nuevo pacto y es un nuevo mediador, que es Cristo el mediador del pacto, con nuevos acuerdos, que es decir, Jesús está derramando su sangre para purificarnos y para santificarnos. Nosotros vivimos en el nuevo pacto ahora y participamos de la cena como ese recordatorio, ese memorial del compromiso que hicimos, que lejos de convertirse en un ritual o en una liturgia o en atribuirle ciertos poderes, no, es un compromiso de acordarnos que Él dijo que vendría por nosotros por segunda vez y que todos estaríamos comprometidos unos con otros y comprometidos con Él y que nos dejaría el Espíritu Santo como un anillo de recordatorio de que le pertenecemos a Él porque Él nos compró la novia con su sangre que derramó en la cruz, compró la novia con su cuerpo que fue entregado en la cruz. Él pagó el precio por nosotros. Es lo que debemos de entender en la Santa Cena. Es todo un memorial y cuando lo participemos, hagamos con respeto, recordemos lo que hizo en la cruz, recordemos sus promesas, recordemos que resucitó y recordemos que va a venir por nosotros y renovamos nuestros votos de pacto con el novio. Eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Cena. Bueno, no sé, quiero dejar esta parte tal vez para la semana que entra por la hora que ya es. Me parece que es mejor dejarlo. Hay una discusión entre los discípulos. Lo vamos a dejar para la semana que entra. Mejor nos quedamos hasta ahí. Está el tema de la celebración de la institución de la Santa Cena. Hay algunos comentarios que Jesús va a hacer ahí todavía sobre quién. Ellos empiezan a discutir de quién va a ser el mayor, quién va a tomar el lugar de Jesús. Y por supuesto Jesús aprovecha para poder darles una lección a los discípulos sobre esa discusión que tendrían de quién sería el que tome la posición de líder en el grupo, aunque no entendía la totalidad de las cosas. Pero vamos a dejar ese tema y también vamos a ver la próxima sesión a Juan, capítulo 14, me parece. Permítame un segundo. Aquí lo tenemos, es lo que nos queda. Sería, sí, capítulo 14, donde Jesús da un sermón sobre la casa de mi Padre. Esas palabras las dijo en esos momentos durante la celebración de la Pascua. Es una palabra muy bonita y hay tres capítulos, 14, 15 y 16, que los vamos a estudiar. Por lo pronto vamos a ver el capítulo 14 de promesas que Jesús está dando a los discípulos porque ya se sienten tristes y vale la pena estudiar todo el capítulo 14 que lo vamos a ver, que es de muchísima riqueza para nosotros. Son palabras de consuelo, son palabras de ánimo, son palabras de lo que tendría que hacer Jesús y les empieza a dar las palabras más hermosas. Acordémonos que siempre cuando alguien ya se va, las últimas palabras son de las más importantes porque son las que quiere que recordemos siempre. Y estas palabras que estamos viendo son las últimas palabras de Jesús antes de que Él descienda y regrese a la casa de su Padre. Entonces vamos a dejar esto para la próxima sesión y vamos a orar. Le voy a pedir que incline su rostro en estos momentos. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por esta palabra, como siempre. Gracias por tu amor, tu misericordia.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda, como siempre te pedimos, que nos ayude, que podamos vivirlo, sobre todo que podamos comprender el mensaje del pacto que hemos establecido con Él, contigo, de mantenernos firmes y fieles a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que vivimos, a pesar de nuestros fracasos, nuestros desánimos. Te pido, Señor, que podamos mantenernos fieles y que cada vez que nos acerquemos a la cena, a la Santa Cena, nos acordemos de que tú diste la vida por nosotros. Derramaste tu sangre por nosotros y nos has dado una nueva oportunidad de una vida nueva, el perdón de los pecados, el permitirnos sentarnos a la mesa principal del Padre. Gracias, Señor, por todos estos beneficios. Te pido que podamos vivir en paz, tranquilos, de poder ayudarnos unos a otros, sobrellevando las cargas unos a otros, tratándonos con misericordia y compasión unos a otros, porque de esa manera sabrán que somos tus discípulos, no en la manera en que hablemos o en la manera que estudiemos o cuánto sabemos, sino en la manera en que tratamos a los demás, a los más débiles, a los que necesitan ayuda. Enséñanos, Señor, a servirnos unos a otros, a lavarnos los pies en forma espiritual, entendiendo, Señor, que hay muchas maneras de poder ayudar a los necesitados y ser siervos de aquellos, Señor, que se necesitan. Que podamos expresar tu amor, tu misericordia que has tenido con nosotros y expresarlo de la misma manera hacia los demás. Gracias, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.